como palpitaciones, dolores precordiales, disnea. Entonces, siguiendo con la guía, preguntamos, ¿ha tenido la persona al menos uno de los siguientes síntomas básicos de la depresión, que son estado de ánimo deprimido, persistente y marcada disminución del interés o placer en realizar las actividades? Si es sí, continuamos. Si es no, es improbable que sea una depresión, dado que estos dos síntomas, el ánimo triste, junto con la marcada disminución del interés, o también denominada anedonia, son los síntomas clásicos y cardinales. Si no se presentan, pues ya no sería una depresión, para fines prácticos, por supuesto. Puntualizando un poco más lo que es la depresión enmascarada, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, ¿qué es lo que siente el paciente? Segundo, ¿qué significa dicho síntoma para el paciente? ¿Le duele? Pero, ¿qué significa ese dolor para el paciente? De repente ustedes les preguntan eso y comienza a llorar todo un mar de lágrimas, o comienza a angustiarse. Esas son las cosas que podrían aparecer. Sin embargo, es muy importante siempre buscar la existencia de síntomas depresivos, principalmente estos dos que he mencionado. El ánimo triste, persistente, y la falta de placer en realizar las diferentes actividades. Entonces, por una parte vamos a tener los síntomas somáticos, y por otra parte vamos a tener los síntomas depresivos típicos. En la depresión enmascarada, nosotros, en primera instancia, vamos a tener el predominio de los síntomas somáticos sobre los síntomas depresivos típicos. Sin embargo, los estudios demuestran que con el tiempo, ¿qué es lo que va pasando? Los síntomas somáticos, de ser predominantes, van quedando en segundo plano y van apareciendo y aflorando los síntomas depresivos típicos que ya estamos conociendo. Bueno, lo puse como una forma de recordar. En realidad, esto sirve más para nosotros, pero si queremos también considerar las categorías diagnósticas desde el DSM-5, aquí podemos tener una mnemotecnia, donde hay una alteración del sueño agregado a lo que es el ánimo triste. Hay una pérdida del interés, que eso ya lo había mencionado, hay presencia de culpa, hay una baja energía, hay pobre concentración, todo esto se podría resumir aquí. Hay disminución del apetito, alteración del apetito, puede estar aumentado, puede estar disminuido. Hay alteración psicomotora con enlentecimiento psicomotor o con agitación psicomotora, presencia de ideas suicidas o conducta suicida. Bueno, aquí en la nota pongo algo importante, que hay síntomas depresivos atípicos, que son estos. Generalmente una depresión va a concurrir con la presencia de insomnio. El insomnio generalmente va a ser un insomnio de terminación. Sabemos que el insomnio puede ser de inicio, de mantenimiento o de terminar, al terminar el ciclo de sueño. Si es que se presenta más bien una hipersomnia, sería una característica típica, no sería lo característico de una depresión. El apetito incrementado tampoco sería una característica típica de la depresión, más bien en una depresión lo que hay disminución del apetito. La agitación, que también ya había mencionado, y el incremento de la energía, que pues tampoco, ¿no? Por el contrario, si más bien se presentan estas características, muy posiblemente esta depresión se trate de una depresión de tipo bipolar, que por aquí ya la vamos a comentar. Después, entonces, continuando con lo que es esta guía, ¿qué nos dice? ¿Tiene o tuvo la persona varios de los otros síntomas siguientes, aparte de la tristeza y aparte de la anedonia, alteraciones del sueño, cambio significativo del apetito? Bueno, las cosas que ya he comentado previamente, ¿no? Si se ha presentado, pasa a otra pregunta. ¿Tiene la persona considerable dificultad en el funcionamiento diario, personal, familiar, social, educativo, ocupacional? Sí, si es así, pues ya podemos considerar una depresión. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? La presencia de un estado de ánimo triste, la presencia de anedonia, pérdida del placer, pérdida del interés en las cosas, más la presencia de una serie de otros síntomas que se encuentran aquí, y finalmente el pobre funcionamiento personal e interpersonal. Ya podemos hablar de una depresión. Pero también aquí recalcar la posibilidad de una aparición de una depresión enmascarada.
Bueno, en esta guía también nos muestran si hay otras explicaciones, ¿no? Que esto ya ya le he mencionado al principio, la presencia de hipotiroidismo, la presencia de otras enfermedades físicas que podrían eh, pre- eh, más o menos hacer un símil entre las características clínicas de una verdadera depresión. Después la guía nos habla de lo que es la presencia de manía. Y aquí hay que hacer también un stop. ¿Hay antecedentes de manía? Es lo que nos dice la guía. Y la siguiente pregunta, ¿se han presentado simultáneamente varios de los siguientes síntomas? Elevación del estado de ánimo, disminución de la necesidad del sueño, mayor actividad, mayor energía, comportamiento impulsivo, pérdida de inhibición social, desinhibición, la persona saluda sin conocer a las personas que están por ahí, se distrae fácilmente y muestra una gran autoestima, es capaz de hacer todo, quiere hacerlo todo al mismo tiempo. Bueno, si es que se presentara esto, como dice la guía, es probable que este episodio depresivo sea perteneciente a un trastorno bipolar, es decir, sea una depresión bipolar. Es decir, previamente nosotros hemos hecho el diagnóstico de una depresión por todas las características que comentamos, pero a la vez el paciente presentara estos síntomas y estamos hablando de un trastorno bipolar. Y bueno, si es que se tratara de esto, pues ya pasa a otro punto de esta guía de la MHA que viene a ser el manejo del trastorno bipolar. Pero si es que no se presenta esto, pasamos a esta otra pregunta que menciona. Aquí también otro punto importante. ¿Ha sufrido una pérdida importante, por ejemplo, duelo por el fallecimiento de un allegado dentro de los últimos 6 meses? Si es no, es probable que sea una depresión. Y aquí, ¿qué significa esto? Aquí lo que la guía nos está tratando de decir es que si los síntomas que que presenta el paciente en ese momento podrían estar relacionados a una condición psicosocial, como la pérdida de un ser querido, dado que, bueno, es entendible, es tácito que si hay una pérdida, pues estemos tristes y pues aparezcan ciertos síntomas depresivos. Pero a propósito, eh, eh, lo tengo más adelante, pero lo comento brevemente. A propósito, cuando nosotros hablamos de duelo en realidad, según los estudios, el duelo por el fallecimiento de un familiar aproximadamente dura entre 1 a 2 años. Si podemos hablar de un promedio de un año. En el DSM-4, considerando que ahora ya estamos en el DSM-5, pero recalco, en el DSM-4 se mencionaba que si los síntomas depresivos se presentaban con un periodo menor a 3 meses, nosotros no podríamos hablar de depresión. O dicho de otra forma, si es que los síntomas depresivos se presentaban por espacio mayor a 3 meses, nosotros ya podíamos hacer el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, pero como les estaba comentando, las condiciones reales no son así, ¿no? Un duelo no es que va a durar 2 o 3 o 4 meses, sino que dura más. De hecho, hay clasificaciones para lo que es el duelo. Hay el duelo retrasado, por ejemplo. Ese duelo se trata cuando un familiar fallece, digamos, ahora que estamos en octubre, pero la persona no tiene ninguna expresión sintomática, sino que recién le vienen todos estos síntomas en el mes de febrero del próximo año. Y eso pues no encajaría más o menos con lo que era la definición del DSM. Entonces, es por eso que para el DSM-5 ya el duelo, según esta definición, ya no tiene ninguna inclusión. Bueno, y aquí importante recalcar, si querías hacer también un paréntesis en lo que es depresión bipolar versus depresión unipolar, ya que habíamos hablado. ¿Qué características nos permiten hacer la distinción entre depresión bipolar y unipolar? Primero, el curso. Una persona que tiene depresión bipolar va a tener una historia familiar, va a tener principalmente en lo que son familiares de primer grado.
tíos, padres, hermanos, la madre. Un inicio más temprano, la depresión generalmente en lo que respecta a lo clásico, una depresión unipolar, trastorno depresivo mayor, lo que siempre conocemos, aparece entre los 20 y los 30 años. Sin embargo, una depresión bipolar aparecería mucho más antes, en la pubertad, en la adolescencia. La relación es igual en hombres y mujeres, los episodios son mucho más frecuentes. Generalmente se habla que una depresión unipolar tiene como máximo entre 2 a 3 episodios a lo largo de la vida. Sin embargo, una depresión bipolar serían 3 episodios en un solo año. La depresión bipolar estaría asociada a mayor abuso de sustancias y el primer episodio generalmente sería, por lo general, aparecería como una depresión. Es por eso que a veces podemos confundir y estamos tratando una depresión bipolar cuando estamos tratando una depresión unipolar cuando en realidad se trata de una depresión bipolar. Bueno, aquí hay un cuadro un poco más clarificante que nos habla, ¿no? Que ya les había comentado. Sospecha de depresión bipolar, si es un trastorno bipolar, si tiene antecedentes familiares de primer grado, bueno, también pueden ser otros familiares, tíos, primos. Curso de la enfermedad, un inicio precoz antes de los 25 años, 3 o más episodios depresivos previos. Y la duración también es importante, porque la historia natural de la depresión unipolar es generalmente entre 6 meses a un año. Cuando este episodio depresivo, entendiendo que pues, los pacientes que acuden a un primer nivel de atención, un servicio no psiquiátrico, tienen van a venir probablemente con síntomas depresivos ya de un buen tiempo. Estos vienen con síntomas depresivos, si es que vienen con síntomas depresivos que solo tienen 2, 3 meses y nunca antes en su vida presentó, es posible que se trate de una depresión bipolar. La duración del episodio es menor, 3 meses, 6 meses, a diferencia del unipolar que es de 6 meses a un año. Los síntomas, en lo que respecta a una depresión bipolar, van a concurrir con síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios de grandeza principalmente. Va a haber presencia de síntomas atípicos, que ya los había mencionado anteriormente, como hipersión, hiperfagia, aumento de peso. El paciente presenta además síntomas, los síntomas propios pues, de un episodio maníaco. Y algo también interesante y característico es que los antidepresivos que se le está administrando al paciente no están funcionando. Como sabemos, es entre un mes, incluso 6 semanas, 8 semanas, según el antidepresivo que se utilice, que vamos a ver la respuesta farmacológica. Pero si ya después de 2 meses no hay ni siquiera un atisbo de lo que es una mejora en los síntomas, pues probablemente se trate de una depresión bipolar. Todas estas características nos van a permitir definir ello. Después entonces continuamos con la guía que nos dice si está presente alguno de los síntomas siguientes. Bueno, esto es para enfatizar básicamente algunos síntomas correspondientes, como por ejemplo la ideación suicida, síntomas psicóticos, hable se mueve lentamente, más lentamente de lo normal. Bueno, digamos que estos son síntomas que harían una mejor precisión de que se trata de una depresión. En caso no se presente, como dice aquí, habría que preguntar, ¿tienen las personas antecedentes de depresión? ¿Sí? Sigue siendo depresión. No, no hay necesidad de tratamiento, según lo que nos dice aquí la guía. Si se trata de una posible depresión, vamos a ir a otro tercer punto, que es el descarte del uso de sustancias. Bueno, en esta guía también puntualizan esta parte, MNS son las siglas de trastorno por uso de sustancias, utilización, por ejemplo, de marihuana, cocaína. Sabemos que, por ejemplo, el consumo de cocaína, en lo que es el consumo o la intoxicación por cocaína, tiene en un momento de bajón emocional que podría confundir con lo que es una depresión. También el consumo
persistente de marihuana podía simular síntomas depresivos. Y aquí está lo que yo les había comentado anteriormente de lo que es duelo patológico. Bueno, estaba hablando sobre duelo, y si hablamos específicamente de duelo patológico, la DSM-5, en lo que son sus apartados anexos, habla lo que es el trastorno por duelo persistente. El trastorno por duelo persistente sería un trastorno en el cual